Distinguida presidenta, quiero presentar varias de las reservas, aclarando que quisiera presentar en un acto la reserva al artículo 5, al artículo 7, al artículo 9, al artículo 10, al artículo 11, al artículo 13, al artículo 19 y al artículo 18 en un solo acto, dejando para después la del artículo 40, 42 y 51. Diputada, dado que va usted a presentar en este momento 5 reservas y a dejar posteriormente 3 más, dispone usted hasta de 7 minutos en esta ocasión. Diputada, le corrijo, son más, estoy presentando 11 reservas y solamente dejaría fuera 3. Entonces, dispone usted hasta de 10 minutos, diputada. Adelante. Muy amable, como siempre, de su parte, distinguida presidenta. Con su venia, diputada presidenta, con su venia, distinguido pleno. Sabemos que este proceso está viciado, sabemos también que desafortunadamente la presentación de reservas, los trámites legislativos, el que la ley persista, el respeto a la Constitución, no son tema en la Cámara de Diputados. Hoy somos solo una oficialía de partes. Ha quedado al descubierto el grave problema interno en Morena, el jaloneo entre Santiago Nieto, Encinas y el fiscal general de la República. Es una pena que después de 3 días de Parlamento abierto, de escuchar a los representantes de colectivos, a la sociedad civil, de escuchar las observaciones de la ONU y ver un proyecto que merece y requiere modificaciones, estas reservas no van a ser tomadas en cuenta. Son cuestiones prácticas, son cuestiones técnicas. En el artículo 5, queremos que se conserve la facultad del Ministerio Público para intervenir en los procesos de ejecución penal, en las acciones de extradición, que la Fiscalía conserve la facultad de atraer casos del fuero común por inactividad o ineficacia de la Fiscalía local, que se reconozca la facultad de la víctima. Se solicita que se ejerza dicha facultad y que en caso dado se puede impugnar la negativa. En el artículo 7 hablamos de que la Guardia Nacional sea auxiliar del Ministerio Público en la investigación de hechos constitutivos de delitos. Modificar el artículo 9 para no considerar como policía al personal de la Guardia Nacional. En el artículo 10, suprimir aquellas referencias que pudieran contravenir o confundir el concepto legal de información reservada, así como la reiteración redundante del carácter autónomo de la Fiscalía en formar parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el artículo 11, la supresión de las fiscalías especializadas de control competencial y control regional a fin de evitar el incremento de la departamentalización, así como la inclusión del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera y la coordinación con métodos de investigación en aras de la profesionalización del personal de la Fiscalía General de la República. En el artículo 13, la concordancia de la reserva antes referida para suprimir las facultades que se pretenden adjudicar a la Fiscalía Especializada de Control Competencial y establecer la facultad de atracción de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos en casos de violaciones graves a los derechos humanos. En el artículo 19, la facultad del fiscal de nombrar y remover a titulares de las fiscalías especializadas o fiscalías o unidades administrativas. Queremos precisar que esto debe realizarse de otra forma. Los nombramientos se harán en base a méritos y capacidades, con base a principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana. En el artículo 18 se suprime la estructura de la Fiscalía General de la República y estará sujeta a la autoridad jerárquica del fiscal general de establecer que el fiscal general garantizará la independencia y autonomía de las funciones del Ministerio Público y la adecuada rendición de cuentas. Son muchísimas fallas en este dictamen. Necesitamos que haya una obligación de los ministerios públicos en favor de los derechos humanos entre las víctimas, que se coordinen los planes de investigación y práctica de diligencias para darles información suficiente sobre sus derechos, el estado de los casos, garantizar la participación
entregarles copias gratuitas, garantizarles la presentación de peritajes independientes, la protección y asistencia, el uso exclusivo de la información genética para los casos de personas desaparecidas, la perspectiva de género, la interculturalidad, las cuestiones relacionadas con la niñez y adolescencia, para garantizar también a los pueblos indígenas intérpretes y traductores. Estamos exigiendo que tengamos peritos que actúen de forma autónoma e independiente al coadyuvar en el Ministerio Público. Queremos que permanezca el servicio profesional de carrera, el sistema de regulación de empleo público, y que todo el personal que preste servicios ante la Fiscalía General de la República garantice la igualdad de oportunidades, la idoneidad y el mérito para el ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas, cuyo funcionamiento deberá estar regulado por el reglamento de dicho organismo. De verdad es relevante estimular el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica, fomentar la iniciativa, la innovación, la eficacia, la eficiencia institucional y prevenir las violaciones a derechos humanos. Realmente esta minuta, ya aprobada en lo general, reduce de manera significativa los derechos de las víctimas. Se regresa a una noción de representación de interés social como función de la Fiscalía General de la República. Se hace a un lado los intereses de la víctima, particularmente en lo que es el acceso a la justicia y las garantías que requieren para el acceso a la justicia. Es importante que reconozcamos que estas reformas, que estas leyes deben realizarse con conciencia, con amor a México, con una visión clara de lo que nuestra nación necesita. Esta ley que estamos planteando hoy de la Fiscalía General de la República no responde a estos llamados. Estamos ante un jueves negro para México, estamos ante la visión de someter al Poder Judicial, someter a la justicia a un solo mandato y a una sola voz. Realmente es triste que se haya escuchado a los desaparecidos, a las personas representantes de los desaparecidos, a los colectivos, y que después de un acuerdo se hubiera planteado una mesa fallida en donde se iban a incorporar estas reservas. Son las víctimas, son quienes son familiares de ellas, son un sistema total el que requiere y pide estas reservas. Queremos que los parlamentos abiertos funcionen, que la participación ciudadana se motive, pero con acciones como estas generamos que la gente dé 3, 4 y 5 pasos atrás, porque obviamente cuando su voz no es escuchada ni tomada en cuenta, hay un desánimo total y un enojo ciudadano. Debemos tener claro que esto que estamos por votar tiene fallas, que vendrá de nuevo la Suprema Corte de Justicia a recomponer este tipo de dictámenes que no están atendiendo estas solicitudes, que no están atendiendo lo que se requiere y que de verdad van a generar amparos, van a generar conflictos más adelante para el Poder Legislativo. Estimados compañeros y compañeras, no seamos una oficialía de partes. Pónganse la camiseta de México. No es un tema de partidos. Las víctimas sufren. No es un tema solamente técnico. Es un tema que genera conflictos entre la legislación. No es un tema del pasado y el presente. Es un tema que tenemos que atender con profesionalismo. Es relevante que pudiéramos aprobar reformas que fueran acompañadas de la visión de cómo perfeccionar los productos legislativos, de subsanar los grandes errores que tiene este dictamen, en detrimento de la justicia, de la autonomía y de la profesionalización del ejercicio, pero fundamentalmente en detrimento de la garantía para las víctimas, para los familiares, para los colectivos, para los defensores de derechos humanos, para las y los periodistas, y también de la profesionalización de la propia Fiscalía General de la República. Hay que decirlo claro, de esta manera no. Este no es el momento para dar pasos hacia atrás. Y hay que decirlo también, hay que hacer del legislativo un lugar íntegro, un lugar con propia voz, un lugar donde se legisle sin línea, donde se legisle a favor de los mexicanos, donde se busque que los productos legislativos valgan la pena,
esta forma de presentar sin escucha, sin modificaciones, sin atención a la ciudadanía, no es lo que nos reclaman los ciudadanos. Por ello es relevante decir que estaremos aquí debatiendo, que sabemos que van a decirle que no a las reservas, que sabemos que ahorita viene una votación y que a pesar de que hay los elementos técnicos de los que no quieren hablar porque se dedican a hablar solamente de cuestiones políticas, pero no de las fallas técnicas, no del estudio del dictamen, no de dónde están los errores en cada uno de los artículos, simplemente de cuestiones políticas ambiguas que no abondan en nada a mejorar un dictamen que es a lo que nos llaman las y los mexicanos. Por eso estamos aquí, por eso lo seguiremos diciendo y por eso estaremos dando el debate para que las y los mexicanos, a quienes nosotros sí escuchamos, les estamos dando respuesta pidiendo las reservas que nos exigieron, que sé que hoy la mayoría que nos escucha no va a atender. Que hoy pudieron más los problemas internos de Morena entre tres personajes ya mencionados, más que el pueblo de México. Valdría la pena preguntarse por qué estamos legislando así, con urgencia, de manera atropellada, sin sustento técnico, sin sustento jurídico, sin sustento social, solamente para cumplir el mandato de una línea del Poder Ejecutivo, para cumplir el mandato de una línea de quienes están en las instituciones públicas, buscando supuestamente la mejora del país, pero no permitiendo ni la escucha, ni el consenso, ni productos legislativos de calidad. Es cuanto, diputada presidenta.